Personas totalmente vacunadas, fuentes de infección de COVID-19. Un trabajo de investigación publicado el 6 de agosto por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, indicaría que las personas totalmente vacunadas serían una fuente de COVID-19 a tomar en cuenta. ¿Qué significa esta noticia? ¿Cómo las personas totalmente vacunadas llevarían a que la infección por el coronavirus siga propagándose? En este video vamos a entender esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñame. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a entender un artículo publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, en relación a que las personas totalmente vacunadas podrían ser una fuente de COVID-19. Es muy importante entender esta investigación. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día es muy importante entender que COVID-19, la pandemia por el coronavirus, sigue avanzando y la variante Delta ha demostrado que las estrategias que inicialmente se habían tomado tienen que ser consideradas. Hablamos, por ejemplo, de las medidas no farmacológicas, es decir, el uso de mascarillas, distanciamiento social y lo más importante, el uso de agua y jabón todo momento para evitar el contacto con superficies que contengan el virus. Sin embargo, con la vacunación se ha encontrado un relajamiento de la población, y esto es por parte de que las autoridades tampoco han puesto las pautas bastante claras para poder contener y controlar la pandemia. Hoy en día se sabe que las personas totalmente vacunadas pueden infectarse de COVID-19, la posibilidad de que haga un cuadro severo es bastante baja, y eso es un punto importante. Sin embargo, no se estaba considerando otro factor, en que las personas totalmente vacunadas serían un foco de infección de COVID-19. Hemos entendido que muchas veces lo que se busca y lo que se explica con la vacunación es encontrar una inmunidad de rebaño, una situación que para COVID-19 específicamente no va a ser fácil conseguir, dada la presencia de las variantes del coronavirus y sobre todo dada la confirmación que la eficacia de las vacunas disminuye con el tiempo. Por lo que conseguir esa inmunidad, definida como la inmunidad colectiva, en donde las personas vacunadas actúan a manera de una barrera para evitar el contagio y la propagación del virus, en las personas no vacunadas o susceptibles, no se cumpliría en COVID-19. Y con lo que se publica el 6 de agosto por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, sería importante que la situación sería por el contrario, que las personas vacunadas no solo no serían una barrera para evitar el avance del agente infeccioso, en este caso SARS-CoV-2, sino que las personas vacunadas serían parte de las fuentes de propagación del coronavirus. Y esto es importante entender. Estamos hablando que la inmunidad de rebaño define como la inmunidad colectiva en donde las personas vacunadas funcionan a manera de un obstáculo para la propagación del virus. Las personas vacunadas sirven como una barrera para el avance del agente infeccioso. Pero en COVID-19 entenderíamos que las personas vacunadas estarían propagando el virus. Y esto es bastante preocupante. En el artículo publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos el 6 de agosto, el título del artículo indicaría brote de infecciones por SARS-CoV-2, incluida las infecciones por avance de vacuna COVID-19, asociado a grandes reuniones públicas en Massachusetts, julio 2021. Es
Es muy importante que ese trabajo de investigación evalúa sobre todo uno de los estados en Estados Unidos que cuenta con más del 69% de personas vacunadas que sin embargo ha experimentado brotes de contagios. Y lo importante a tomar en cuenta es que la carga viral que se ha encontrado en las personas vacunadas a nivel de lo que es nariz o lo que es cavidad bucal es tan alta como las personas no vacunadas. Y ese es un punto que debe tomarse en cuenta. La vacunación va a lograr un rol individual, pero es difícil que consiga un rol colectivo. La vacunación va a ayudar a la persona portadora de la vacuna a evitar hacer un cuadro severo, pero no va a conseguir evitar la propagación de la enfermedad en la comunidad. Este hallazgo que demuestra que la carga viral es tan alta en los vacunados como en los no vacunados es una situación que confirma la propagación del virus a través de las personas vacunadas. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Muchas veces uno tiene el concepto de que al recibir la vacuna no se va a contagiar y lo más importante, no va a contagiar a los demás. Y esto sucede sobre todo en reuniones familiares, en donde las personas que ya han obtenido la vacuna piensan que ya son inmunes y que no van a contagiar el virus. Y hoy en día un foco importante de contagios de COVID-19 serían las personas vacunadas, dado que al bajar las medidas de protección, porque creen que al estar vacunados no se van a infectar, estarían infectándose del SARS-CoV-2. No desarrollando en muchos casos síntomas, pero estarían propagando el virus a los familiares no vacunados. Y la diferencia que el virus actúe en un vacunado como un no vacunado es claro. En el no vacunado puede experimentar un cuadro severo que incluso pueda llevarlo a la muerte. Es importante que nosotros tomemos conciencia que las personas totalmente vacunadas serían una fuente a considerar de propagación del coronavirus. Estos hallazgos publicados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos evidencia claramente que las estrategias, las recomendaciones y las medidas que deben incluir los países deben ser claras y tomando en cuenta que la vacuna tiene un rol de carácter individual. Está ayudando a evitar los casos severos y la mortalidad por COVID-19 en las personas que reciben la vacuna, pero no está evitando la propagación del virus. Un factor que se sumaría al difícil alcance o logro de llegar a esa inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño hemos entendido que en COVID-19 es una situación bastante lejana. No por obtener el porcentaje de vacunados que se requiere, sino porque el virus muta, genera nuevas variantes y cada nueva variante se comporta como un nuevo agente infeccioso. Por otro lado, las personas vacunadas no están protegidas de no salir infectadas. Al contrario, la carga viral que se encuentra en nariz o en boca es tan elevada como en las personas no vacunadas. Y sobre todo, que las personas vacunadas que tienen el virus estarían transmitiéndolo. A diferencia de lo que se tiene como concepto de inmunidad de rebaño, en donde son las personas vacunadas que al tener anticuerpos evitan la propagación del virus. Sin embargo, en COVID-19, las personas vacunadas se infectan, no desarrollan una enfermedad severa, pero lo más importante, pueden contagiar a la población y a las personas. Y lamentable que puede contagiar a los miembros de una misma familia. Tomemos en cuenta que la vacunación está cumpliendo un rol importante, pero hoy en día el rol sigue siendo de carácter individual. Las personas vacunadas pueden contagiar COVID-19. Las personas vacunadas deben seguir usando mascarilla, protector facial y lo más importante, no deben o deben evitarse las reuniones amicales, familiares o de esparcimiento. Situaciones que lamentablemente podría conllevar
a la infección de un familiar y ello podría conllevar a la muerte del mismo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. El 6 de agosto de 2021, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, había publicado un artículo que mencionaría brote de infecciones por SARS-CoV-2 asociada con grandes reuniones públicas en Massachusetts, julio 2021. En este artículo se mencionaría que las personas vacunadas como no vacunadas tendrían precisamente la misma carga viral, tanto en nariz y en boca. Por lo tanto, las personas vacunadas estarían propagando el virus. Una situación importante que se sumaría a la difícil tarea de alcanzar la inmunidad de rebaño, concepto en donde al tener una población vacunada o inmune se evitaría la propagación del virus. Situación que no se está dando en COVID-19, dado que las personas vacunadas también estarían infectándose de SARS-CoV-2, no desarrollando enfermedad, pero sí propagando el virus. Estos datos se suman sobre todo a establecer y fortalecer el uso de medidas de protección personal y sobre todo distanciamiento social, para de esta manera contener el avance y propagación del SARS-CoV-2. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.